9 de la mañana en punto en Radio María y a esta hora compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema modelo económico y familia. Y hoy tiene como invitado el economista Evans Avendaño. Y también te invitamos desde ya para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Buenos días, amigos de Radio María Perú. Mi nombre es Juliana Caxia. Estamos de vuelta después de un mes, más o menos, un poquito más. Les cuento que he estado de vacaciones con la familia, con los chicos. Finalmente logré irme unos días después de mucho tiempo. Creo que he venido renovada. Bueno, primero, feliz Día de la Mujer a todas nuestras amigas oyentes. Ustedes saben que yo soy antifeminista, pero es un día que tenemos que recuperar. Si ya está listo, o ya lo han puesto para celebrar a la mujer, pues celebremos a la mujer, ¿no? Pero a la mujer femenina, a la mujer madre, a la mujer hija, a la mujer hermana, a la mujer que siga su naturaleza, sus instintos, su sexto sentido. Pero bueno, el día de hoy tengo un tema súper interesante que lo vengo persiguiendo hace meses, que es hablar sobre, un tema técnico, pero creo que es importante para entender, sobre todo hoy en esta coyuntura que vivimos cultural, en la cual el ataque a la familia es muy fuerte. Entonces, claro, nosotros decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? La institución más importante, y sí lo es, porque claro, ya hemos hablado múltiples veces que la familia es el lugar donde el ser humano llega y donde es amado, no importa por qué haga o qué no haga, es amado por ser y por existir. Sin embargo, y esto es en lo que nos vamos a centrar en esta conversación, hay también un ámbito súper importante por el cual es vital que un Estado, ¿no? O que una sociedad también reconozca a la familia como la institución más importante, que es el punto de vista económico, y valga la redundancia, de hasta dónde es sano, ¿no? Que el Estado intervenga, qué modelo económico ayuda, hasta dónde la familia debe recibir ayuda, no ayuda. Todo esto que es más técnico, económico y político, lo vamos a conversar con un economista de primera. Tengo acá la suerte de que Evans Avendaño nos acompañe. Él es economista titulado en Economía por la Universidad del Pacífico en el Perú. También cuenta con una maestría en finanzas de la misma universidad, o sea, la Pacífico. Otra maestría, chancón nos ha salido Evans, de economía en ILADES de la Universidad Georgetown. Y aparte tiene un MBA en la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Evans. Gracias por estar acá en Radio María. No, muchas gracias, Juliana, por la invitación, y igualmente aprovecho a saludar a las mujeres por su día. Así que tengan un muy buen día, efectivamente. Bueno, Evans, el tema es súper vasto, pero vamos a tratar de dar líneas generales, ¿no? En esta ocasión no vamos a profundizar todo, pero sí ya desde ya te comprometemos a que regreses para ver qué cosas más podemos hablar. Sí, Decimos encantado. que la familia es la institución sociocultural fundamental de la familia, ¿no? Perdón, de la sociedad. Sociedad. Y que es súper importante también que hayan familias fuertes para sostener, ¿no? Una economía, un país. Yo te dejo acá abierta la cabina y los micrófonos para que nos expliques. Yo voy a meter mi cuchara ya cuando te pongas muy difícil para ver, ¿no? Porque seguramente es algo muy técnico. A ver, cuéntanos, ¿cómo funciona esto del capital humano y la economía y el modelo económico y el Estado? A ver, sí, es un tema bastante amplio, vasto, y voy a empezar rescatando unas palabras que me gustó lo que tú mencionaste al inicio, ¿no? Que la familia definitivamente es la principal institución sociocultural, creo yo, en cualquier tipo de sociedad. Y ahí entrando al tema económico, y es uno de los principales pilares en el funcionamiento de la economía, considerando que el capital humano que requiere una economía proviene finalmente de una familia, ¿no?
independiente del tipo o estructura de la familia de la que nosotros estemos hablando. Y quizás ahí me voy a explayar un poquito más al respecto, ¿no? Yo creo que sí es importante hacer notar que el tipo de estructura de familia sí tiene repercusiones inmediatas en la productividad de un país. Nosotros en economía, estoy tratando de hacerlo lo más simplificado posible porque es difícil, Juliana. En economía siempre nos enseñan hoy que hay dos factores de la producción básicos, ¿no? Que es el capital y el trabajo. Entonces, acá lo que yo quiero relacionar es el tipo o estructura de familia y cómo ese tipo y estructura de familia tiene una repercusión inmediata en la productividad de dicho factor. Y ese es un poco el link que yo quiero hacer. Y lo que voy a hacer ahora en realidad es tratar de explicar una serie, Juliana, de estudios que se han hecho al respecto. Y lo que voy a hablar, y lo voy a hablar desde una perspectiva positiva, no de una perspectiva normativa. Es decir, no lo que debería hacer, sino voy a leer la data y tratar de resumir la data pura y dura que se ha hecho respecto de este tema, ¿no? Un hecho fáctico. Primero vamos a definir, Juliana, ¿qué es lo que vamos a comparar? Lo que vamos a comparar es la estructura de familia y vamos a entrar a una definición. Una familia tradicional, ¿ya? ¿Qué es una familia tradicional? La familia, estamos hablando del modelo de convivencia, ¿no? O sea, si es quiénes conforman la familia, si es el papá, mamá, hijitos, si está separada, si es monoparental. A eso hablamos cuando hablamos de estructura, ¿no es así? Exacto, a eso hablamos cuando hablamos de estructura. Y estos estudios, una serie de estudios, lo que hacen es comparar la familia, llamémosla tradicional, la familia clásica, es decir, papá, mamá, debidamente casados, con hijos biológicos, ¿ok? Versus otro tipo de estructuras de familia. Llámese, pues, qué sé yo, personas que cohabitan en unión libre, padres o madres solteras, o una estructura de una familia donde una madre es biológico, un padre es biológico, y el otro es un padrastro o madrastro, respectivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hay una serie de estudios, y yo lo que quiero hacer es tratar de resumir los resultados de estos estudios, y cómo el impacto de las estructuras de estas familias tienen un impacto a largo plazo después en el bienestar de esas familias. Y ese impacto en el bienestar de las familias tiene una correlación finalmente con la productividad que puedan tener esas familias. Entonces, tratando de resumir estos estudios, analizando estos estudios, analizando la data y analizando los resultados puros y duros, se puede corroborar claramente los beneficios, Juliana, que acarrea la estructura familiar clásica respecto de otros tipos de estructuras familiares. Y en una serie de aspectos, sí. Eva, disculpa, tú nos vas a enseñar estadísticas, es decir, es datos, ¿sabes? Eso no significa que todas las familias que tengan estructura familiar sí o sí van a vivir o van a tener algún mal o algún bien. Si no estamos hablando, eso es importante aclarar, creo, que es estadístico, porque de ahí decimos, no, oye, mi hija, mi vecina, mi hermana, ¿no? Vive en tal, y no le pasa eso. Sí, ¿no? A ver, las estadísticas no funcionan así, no son binarias, no es sí o no. Simplemente es una especie de distribución. Entonces, no necesariamente los resultados que se dan en la mayoría, ya, no se puede generalizar de particularidades, por ejemplo, empezando por ahí. Es decir, una familia, no necesariamente los resultados va a aplicar a una familia porque estamos hablando de una serie de datos, una serie de observaciones. Entonces, no es un tema binario, no significa que por el hecho de que tú no tienes este tipo de estructura que en términos de números grandes da algunos resultados mejores, significa que tú vas a tener malos resultados. O sea, efectivamente, no es binario los resultados. No implica que si estás dentro de esta categoría vas a tener precisamente estos resultados. No, hay una mayor probabilidad de que una familia, acá hablamos de probabilidades, una mayor probabilidad de que esta familia tenga estos resultados que se dan en esos estudios. Mayor probabilidad, no significa certeza. Entonces,
Creo que eso es bueno, buen punto, Juliana, aclararlo, ¿no? Entonces, a ver, regresando del análisis de esta data y estos resultados, pues se puede corroborar, y esta data ha sido realizada, es la recopilación que se han hecho en distintos países, es data que se ha hecho en casi 15 o 16 países, en distintos años, ¿ya? Y acá lo interesante es que dan los mismos resultados, ¿no? Obviamente varía la dispersión entre el grado, por ejemplo, de escolaridad en una sociedad respecto de una, en una es 3 veces mayor, en otra es 4 veces mayor, pero los resultados son los mismos. Y ahora voy a entrar a explicar cuáles son estos resultados. Entonces, lo que se ha hecho en estos análisis, esta familia, esta definición de familia clásica, que es padre, madre, con hijos biológicos, se las ha comparado con una serie de distintos tipos de familias que ya expliqué antes, ¿no? Y los resultados, y he tratado de solamente recoger los resultados que pueden tener un impacto en el beneficio y en la productividad a largo plazo de estos individuos que pertenecen a estos tipos de familia. Y acá los resultados son clarísimos, Juliana. Por ejemplo, variables como el desempeño escolar. Claramente en una familia tradicional, el desempeño escolar de los hijos respecto de otras estructuras de familia es mejor. También se ha notado que la deserción escolar es menor. Otros factores también importantes, y transversalmente en todos los estudios, también se determina que en las estructuras tradicionales, clásicas, que hemos definido el consumo de drogas, consumo de alcohol y el consumo de tabaco, también es menor. Hay también menores índices de criminalidad, menores índices de delincuencia, por ende, una mayor propensión a un espíritu de colaboración. Si nos vamos a otros indicadores también importantes y que repercuten a largo plazo en la productividad y la salud física de las personas, y hay mejores índices también de salud física, hay mejores índices de menores problemas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los estudios estructuralmente demuestran que efectivamente una familia clásica, una familia debidamente constituida, presenta mejores indicadores. Insisto, y creo que es bueno resaltar lo que tú has mencionado, me parece súper importante, Juliana, no es binario, no es un sí o no, no es que, si yo no pertenezco a esta clase... Mi hijo va a ser drogadicto. Exactamente, no significa. Acá... Evans, entonces lo que estás diciendo es que según estos estudios, un poco para ponerlo en resumen, cuando tú tienes familias fuertes, ¿no? Papá, mamá, hijos, y les da y tienen ciertas condiciones, ¿no? Me imagino, para educar, para vivir con tranquilidad, el padre trabaja, la madre trabaja, o sea, una familia funcional, por ponerle un término. El producto, porque estamos hablando de economía, o el resultado de esto son chicos que estudian más, trabajan más, tienen menos problemas emocionales, ¿no? Que no consumen drogas, que no consumen alcohol. Y todo esto, si lo encerramos en un término, estamos haciendo ciudadanos adultos productivos, sí, que van a contribuir luego positiva y propositivamente en el desarrollo o en el crecimiento. En el desarrollo de una sociedad, de una nación. Por eso es tan importante que tengamos familias sólidas, por eso es tan importante que no permitir que se debilite la familia, porque más allá de si te gusta o no, si te parece más bonito o más feo, ¿no? La convivencia de una sociedad funcional y positiva y sana, porque creo que acá el término, cuando resumes, no hay deserción escolar, no hay criminalidad, no hay drogas, no hay alcohol, no hay problemas psicológicos, estamos hablando de salud, una sociedad sana. En menor probabilidad, no entremos en los temas binarios, en menor probabilidad, digamos, claro, porque eso no exime de que una familia tradicional, lamentablemente, tenga hijos. Sí, estamos hablando de una sociedad, o sea, los grandes números, digamos, ¿no? Efectivamente. Familias fuertes, sociedades fuertes. Sí, es correcto. En resumen, es así. En resumen, todos estos factores que he mencionado influyen definitivamente en el largo plazo y en la productividad de la mano de obra. Y regresamos nuevamente al tema, uno de los principales insumos que requiere una sociedad para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder fortalecerse. Pero, sin embargo, Juliana, es importante notar que es una condición necesaria
pero no es una condición suficiente para el desarrollo de un país. Entonces, ¿por qué? Porque entran otras variables adicionales en el análisis, estuviera para determinar si un país va a progresar o no va a progresar, ¿no? Y si bien es cierto, la familia como institución per se es un elemento central en las sociedades contemporáneas, y como lo acabo de decir, es un elemento necesario pero no suficiente, porque hay que complementar el análisis. Y hay que complementar el análisis de manera integral, incluyendo el rol que desempeñan otras instituciones dentro de la sociedad. La familia no es una pompa de jabón, una burbuja que explota, sino que cae dentro de un conjunto que tiene, obviamente, por más familias fuertes que tengas, si tienes un modelo comunista, Tal ¿no? cual. Donde te van a quitar, lo más probable es que por más fuerte que sea la familia, esto la va a golpear. Por eso hablamos de una retroalimentación, ¿no? Entre lo que pasa afuera y la familia. ¿Te parece, Ivans, que regresamos con esto volviendo de la pausa? Sí, claro que sí. No hay problema. Listo. Y Radio María comunicando el amor, amor que abre caminos y muestra nuevos horizontes. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. Y en Radio María compartimos el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema Modelo económico y familia. Y hoy tiene como invitado el economista Evans Avendaño. Radio María, la radio de la Madre del Amor Hermoso. Continuamos. Estamos de vuelta, amigos, aquí en Radio María, en Cómo ser padres en el siglo XXI. Tenemos invitado al economista Evans Avendaño y estamos hablando sobre la economía y la familia. En el bloque anterior nos quedamos en que es importante tener familias fuertes en una sociedad, pero no es lo único para que asegure, ¿no?, que un país o una sociedad progrese. Hay otros elementos fuera de la familia, ¿no?, en el ámbito público o estatal, que son importantes. ¿Cuáles son estos? A ver, Evans, de repente podemos empezar por, de repente, el modelo estatal, económico, no sé, ¿qué nos puedes decir? Sí, a ver, sí, retomando un poco la idea que habíamos mencionado, efectivamente la familia como institución es un elemento central, ¿no?, en toda sociedad, pero no es una burbuja aislada. Es importante complementar el análisis de una forma integral y para ello habría que incluir un poco, y tú lo mencionaste muy bien, claro, tú dijiste países comunistas, yo mencionaría un poco iría una idea más general que es el rol del Estado que está tomando, porque inclusive en sociedades no comunistas, en sociedades mucho más libres, democráticas, o como quieras llamarlo, el Estado igualmente interviene con políticas públicas, con políticas intervencionistas, tratando de regular el funcionamiento del libre mercado. Entonces, no solamente en sociedades comunistas,
sino en general el Estado entra y trata de regular el mercado, tratando de corregir, sí. Últimamente el Estado interviene muchísimo, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Sí. Con todo, y por ejemplo, la imposición Sí. del enfoque de género obligatorio en un currículum. Ahora, los padres de familia, por más que la Constitución dice que nosotros podemos escoger la educación de nuestros hijos, ya no nos han impuesto un enfoque Ajá. ético desde el Estado. Ahí va a ir. Sí, eso mira, no somos comunistas, entre comillas, pero usamos las herramientas. precisamente a eso iba a ir. Entonces, acá el tema central, el punto central, es que en torno a la familia, es que yo creo que debería de redefinirse fundamentalmente el papel o rol que tiene el Estado, que está teniendo el Estado en sus relaciones con los individuos, en sus relaciones con las familias, con las comunidades, ¿no? Y yo creo que hay que replantearnos hoy en día los medios, los métodos, las instituciones que hoy por hoy están utilizando los estados. Pero no solamente en torno a la familia, Juliana, si vemos una perspectiva más histórica, cada vez los estados están asumiendo roles que en un inicio no tenían. Y eso habría que ver, y eso podemos dedicarle, tú me dijiste, encantado de ir a otro capítulo, le podemos dedicar toda una historia de cómo los estados han empezado a crecer y tomar roles que inicialmente no habían sido conceptualizados en la formación de un estado. Y nos podemos remontar, no quiero ser muy técnico, nos podemos remontar a libros como de que se escribió en el año 1689 John Locke con el segundo tratado del gobierno civil, donde delinea en principio cuáles son los ámbitos en los cuales se justifica claramente la intervención del Estado, y que es la protección de lo que se denomina los derechos naturales, que es la protección de la libertad individual, la vida y la propiedad privada, pero no más. Y para defender esos derechos, esos principios, derechos considerados naturales, se crean una serie de instituciones, pero no más. Y de ahí el Estado ha empezado, con el paso de los tiempos, es una ameba que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y tomando funciones para las cuales inicialmente no fue concebido un Estado. Y podemos dedicarle todo otro capítulo, Juliana, si quieres. En el ámbito, yo creo que es importante entender, Evans, que la familia es un ámbito privado. Entonces nadie te puede decir a ti si tu hijo puede rezar o no puede rezar, porque son temas de índole privado, ¿no? Y en el Estado no debe intervenir. Y yo quiero sumar a lo que tú dices, que tampoco es, que seguramente vamos a hablar en otro momento, es no solamente los estados, sino que hoy los estados suscritos a organismos internacionales también intervienen, permiten que organismos como la ONU, por ejemplo, se metan con agendas como la 2030, que golpean directamente el hogar. Eso es algo que la gente tiene que entender, o sea, que no es algo que se quede en la esfera de lo estatal, sino que al final eso termina repercutiendo en tu vivencia diaria, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del Estado. El Estado, Evans, tiene que intervenir, hasta dónde interviene, cómo ayuda en un país como el nuestro a las familias más pobres, si decimos que debe haber una mínima intervención, o solamente eso podría pasar en países como, no sé, Finlandia, Noruega. Es una pregunta bastante compleja de contestar en términos generales. Y yo te propongo de repente tratar de resumir la conversación en la intervención del Estado. Pongámonos en dos aspectos ahorita. Tratemos de hablar del tema del aspecto de la educación, por ejemplo. La intervención del Estado en la educación, la intervención, podemos después hablar un poco también de la intervención del Estado en este fenómeno que es reciente, que mucha gente no sabe que es reciente, que es la creación de estos estados de bienestar, welfare state, las implicancias que ello tiene a las familias, la intervención del Estado en la educación y las implicancias que ello tiene con las familias, otros temas como por ejemplo, se me acaba de ocurrir el tema de la intervención del Estado con conceptos como la herencia y cómo eso tiene implicancias también con la familia, por ejemplo. Empecemos por la educación. Sí. A ver, mira, respecto de la educación y el Estado, yo creo que es un aspecto que requiere urgentemente una corrección en el sistema educativo. Yo personalmente pienso que existe hoy un desequilibrio actual muy fuerte entre las familias y el Estado. Porque, y tú ya lo mencionaste antes, ¿no? Es un desequilibrio que favorece abrumadoramente el poder de control del Estado versus el control que ejercen los padres, quienes usualmente lo que buscan son distintas alternativas
de educación que se adecúen a lo que los padres consideran es más adecuado para el desarrollo integral de los hijos, Juliana. Y tú lo mencionaste antes, ya pusiste, creo, el tema central, al cual voy ahí. Creo que la gran interrogante que se plantea y se plantean por varios economistas, muchos de ellos, no sé, libertarios, se puede denominar, etcétera, etcétera, que abogan por una menor intervención. Y se plantean la siguiente pregunta: si el sistema educativo debe llevarse a cabo en un marco institucional de libertad, en un extremo, o debe ser financiado o administrado obligatoriamente por una autoridad central. Autoridad central que define, y tú lo dijiste, la temática a enseñarse, por ejemplo. Hoy, pero en muchos países, como en el Perú, oye, el Estado, la autoridad central define la temática que hay que enseñarse. Define... Sobre todo la temática ética, ¿no? Eso es o sea, debería haber un mínimo, ¿no? O sea, ya respeto a esto, las leyes, qué sé yo, pero, y un mínimo de conocimiento de objetivos, ¿no? Pero de ahí a decirte, oye, ¿cómo vas a educar a tus hijos en temas espirituales? Me parece, pues, a mí personalmente... O sea, es una intromisión a un espectro, a un ámbito donde no debería de estar el Estado, ¿no? Porque inclusive lo más grave de esto es que empieza a definir estándares sobre la base de qué criterios. Criterios discrecionales, finalmente. Y muchas veces, lamentablemente, serviles al interés político o a ideas... O de billeteras. O de billeteras. O de billeteras, o de ideas... Y eso es importante porque quiero ir, porque mencionaste la Agenda 2030, y a eso quiero ir. Y lo relaciono con ideas en boga en ese momento, como la enseñanza de la Agenda 2030, que dicho de paso se le enseñan a mi hijo en el colegio, ¿no? Y yo entro a intervenir para tratar de corregir algunos aspectos en los cuales no estoy a favor de, digamos, ¿no? Pero ya eso es un tema, pero si te das cuenta, se está metiendo en un ámbito que yo considero que es un ámbito privado. Entonces, el gran problema de ello, de tener una autoridad central, es la discrecionalidad que tiene, la base de criterios discrecionales, el poder de tener criterios discrecionales, y como te digo, muchas veces serviles a ciertos intereses públicos, a ciertas billeteras, que esas billeteras ponen ideas en boga que muchas veces van en contra de la formación que uno quiere darle a los hijos, ¿no? Entonces, ello al final, Juliana, genera una especie de subordinación que no debería ser de la educación privada respecto de la educación estatal, porque la directriz viene por ponerlo así, no quiero ponerlo en términos despectivos, de un par de burócratas, sin tratar de ser despectivos con el término, ¿no? Pero luego, entre comillas, que cambian, porque y ni siquiera se puede mantener un hilo constante de una educación, ¿no? Yo te digo que acá aporto un poco, por ejemplo, si tú revisas en el Perú el proyecto educativo nacional, ¿no? Nunca se cumplen los objetivos. Y sin embargo, seguimos sosteniendo a unos consultores del proyecto educativo nacional que su trabajo es seguir haciendo proyectos educativos diciendo, como no se cumplió el anterior, proponemos como no se cumplió el anterior, y así vivimos décadas. Qué interesante lo que me... Sí. Y al final, lo peor, con esto acabo, esta parte es, al final, en la vida diaria, en la realidad, ¿qué pasa? Los colegios no tienen techo, los padres de familia tienen que comprar las carpetas, o sea, al final, nuevamente, la familia es la que tiene que tomar el toro por las astas y ver cómo diablos saca adelante la educación escolar de sus hijos con el poco apoyo que le da el Estado en la educación pública. O, como pasa en el Perú, terminan pagando colegios de 150 o 200 soles porque es una mejor alternativa a una educación pública. Sí, tú has tocado un tema muy importante, Juliana, y podemos hacer otro programa en el cual yo puedo explicar por qué las intervenciones estatales usualmente no tienen los resultados que uno desea finalmente, porque hay una serie de teorías como es el public choice o la teoría del uso del conocimiento de Hayek, sobre las cuales se basa, pues, y demuestran por qué las intervenciones estatales no tienen los efectos iniciales que desean, ¿no? Porque al final, una política pública tiene que ser medida, Juliana, no por las intenciones, porque pueden ser las mejores intenciones del mundo. Claro. Puede haber la mejor buena fe del mundo, pero una política pública no puede medirse por las intenciones ni reforzarse continuamente, que es lo que tú has dicho, que es lo que usualmente pasa, sobre la base de las intenciones, sino sobre la base de los resultados. Entonces, lamentablemente, bueno, nos basamos en emociones, en intenciones y no en resultados, ¿no? Ahora, regresando al tema de la educación, porque tú me hiciste una pregunta si es que la educación o la intervención estatal está justificada o no está justificada.
Y ahí voy a entrar a un concepto económico que está relacionado con externalidades positivas y lo desarrolló, bueno, al menos yo lo leí de un libro de Milton Friedman, que es el efecto del vecino, creo que le llaman en inglés neighborhood effect, que básicamente es una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque, a ver, la intervención estatal en realidad, bajo esta premisa que la desarrolló Friedman, o la leí de Friedman, en la educación está justificada, ¿ya? Debido a que los beneficios que ella impone no solamente ataca al individuo, sino que las recibe la sociedad en general. Y para ponerlo en términos abstractos y simples, una sociedad estable y democrática es imposible sin un nivel mínimo de educación, sin un nivel mínimo de alfabetismo, sin un nivel mínimo de conocimiento. Oh, sorpresa, Juliana, mira hoy el Perú lo que está pasando y la inestabilidad que estamos hoy sufriendo. Y cuando tú vas, voy a hacer un paréntesis, y entrevistas a la gente que está en las protestas, hay un gap de educación que creo que hay que llenar ahí. Entonces, una sociedad estable y democrática es imposible sin un nivel mínimo de alfabetismo y conocimiento. Y bajo esa premisa es que Friedman sí justifica una intervención del Estado. Ahora, vamos a ver en qué tipo de intervención del Estado, porque también hay que ver ese tema. Tenemos que irnos a una pausa y nos vamos al tercer bloque, Evans, y ahí vemos este mínimo de intervención del Estado y también nos quedan unos minutos para desarrollar lo del estado de bienestar. Creo que vamos a tener varios capítulos de este tema. Ya volvemos no hay problema. En breve. Encantado. Y nunca estás solo, estás con Jesús y Radio María. Radio María te acompaña siempre. En Radio María compartimos el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Modelo Económico y Familia. Y nos acompaña su invitado, el economista Evans Avendaño. Radio María, el proyecto de María que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos. Aquí en Radio María Perú estamos con Evans Avendaño, economista, hablando sobre economía y familia. Evans, nos quedamos en cómo debería ser la intervención, nos quedamos en lo de la intervención mínima, digamos, del Estado. Sí, a ver, retomando el tema, debido a que genera externalidades positivas por las razones por las que expliqué, voy a tratar de resumirlo porque veo que el tiempo se nos está acortando de manera violenta, por decirlo de alguna forma. A ver, yo creo que el gasto público en educación sustentado en estas externalidades debería ser un subsidio a la demanda más no a la oferta, que es lo que hoy por hoy tenemos. ¿Por qué a la demanda? Porque de esa manera, Juliana, ¿a qué nos referimos con la demanda? Es decir, un subsidio a las familias, claro. Al padre, a las familias, a eso nos referimos. Es como los vouchers educativos, ¿no? Es como los vouchers educativos que propuso en su momento el señor Milton Friedman, creo yo que los propuso el señor Milton Friedman. Sí, tal cual. Vamos al ejemplo de los vouchers. Es buenísimo el ejemplo de los vouchers. Primero, a través de los vouchers tú puedes empoderar a los padres de familia. Y con eso tú vas a fomentar la competencia entre distintas instituciones educativas por atraer ese voucher, por atraer ese dinero, ¿no? Que el voucher básicamente asigna un monto
por hijo que cubre un porcentaje de los gastos, y eso se definirá en la política cuando se establezca la política. Cubre una parte de los gastos de la enseñanza, o la totalidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ventajas: empodera a los padres, ya que les permite elegir el colegio que ellos deseen para sus hijos. Bajo este esquema, las escuelas, y puede ser que las mismas escuelas privadas puedan competir con las escuelas públicas por captar a estos estudiantes. Al final lo que va a pasar es que solamente van a quedar empresas privadas, si eso sucede, lo cual es positivo. Pero generas una competencia, generas un mercado competitivo a través de este sistema donde las escuelas compiten entre sí. Y se generan nuevamente todos los efectos positivos que hay cuando hay la calidad, ¿no? competencia, que es no solamente que es la calidad, porque van a empezar a competir, sino que adicionalmente los padres de familias van a tener muchas más opciones para poder decidir en qué colegio meten a sus hijos, colegios que se ajusten a los valores de las familias, colegios que se ajusten a los intereses de la familia, colegios que se ajusten a las preferencias de la familia. Entonces, la competencia bajo este sistema y bajo este subsidio, finalmente, a la demanda, empodera a los padres, y al empoderar a los padres crea un mercado competitivo, y al crear un mercado competitivo genera una mayor calidad, y no solamente genera mayor calidad, sino va a generar mayores opciones para que los padres tengan distintas opciones para poder colocar a sus hijos en aquellos colegios que más cercanos son a sus valores, a sus enseñanzas, a sus intereses, a sus preferencias, etcétera, etcétera. Y la calidad incrementa en el servicio porque vas a competir por ellos. Entonces, por todo lado es un tema positivo. Hoy por hoy, lamentablemente, pues lo que tenemos es un subsidio a la oferta. Un subsidio a la oferta a través de una planificada, centralizada, con todos los efectos negativos que eso tiene, que podemos discutirlo con mucha mayor nos podemos explayar mucho más de todos los efectos negativos. Entonces, el problema de este sistema de voucher, porque tampoco todo es tan lindo y tan maravilloso, es que este sistema funciona en lugares donde hay alta densidad poblacional, y donde hay alta densidad poblacional tú puedes crear un mercado competitivo. No funciona muy bien en lugares pues alejados donde no hay una alta densidad poblacional, ¿no? Claro, porque no les queda otra que acceder a lo que hay nomás. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, tiene sus bemoles, digamos, pero en términos generales, ya para terminar el tema de la educación, para que no se nos pase el tiempo, yo creo que el subsidio tiene que ir hacia empoderar a los padres para crear un mercado competitivo. Y ese mercado competitivo tiene todos los efectos positivos que siempre un mercado libre y que siempre un mercado en competencia genera, y no un mercado capturado por el Estado, dominado por el Estado, donde el Estado prácticamente monopoliza. Los idearios sean monopolizados por el Estado. O sea, es decir, el Estado debe intervenir siempre y cuando empodere a la familia, creo yo, y les asegure el ejercicio de su derecho de ser los primeros educadores de sus hijos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. O sea, velar por el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, que ya lo hemos hablado acá múltiples veces. Evans, estado de bienestar. El estado de bienestar, eso es un poquito más compleja. Sí, pero hagamos un resumen y ya desde ahí te comprometo, de repente en un mes tenemos un programa y hablamos solo de estado de bienestar y familia, porque yo quisiera comentar, y de repente ahí ya puedes ver lo de este documental, y también todos nuestros amigos, lo de la teoría sueca del amor en YouTube, y podemos comentar, a ver un poco sobre la familia y el estado de bienestar. Es un tema que creo que es importante profundizar. ¿Qué es el estado de bienestar? A ver, detrás del estado de bienestar está el concepto de la distribución de la riqueza, con el objetivo de que a todos los individuos de una sociedad se les deba garantizar al menos algunas necesidades básicas en la vida, ¿no? Yo creo que ese es en general el concepto básico del estado de bienestar, y de ahí nacen pues el tema en Estados Unidos el Social Security, que son las pensiones de jubilación, el seguro de desempleo. En Estados Unidos hay el Stamp Food, que es para alimentos, vouchers de alimentos, por decirlo de alguna manera, una serie de beneficios para cubrir las necesidades básicas. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos es si esta redistribución del ingreso, que, ojo, Juliana, es un fenómeno nuevo, ¿ah? Es un fenómeno que nació en la Alemania de Bismarck y se generalizó después en Europa y en Estados Unidos
con Roosevelt y posteriormente con The Great Society de Johnson, donde se expandió el estado de bienestar. Pero lo que hay que medir nuevamente, Juliana, regreso, no son las intenciones, sino son los resultados finales. La pregunta fundamental que debemos de hacernos es si la redistribución del ingreso produjo o no produjo un mayor desarrollo del capital humano, de las familias, finalmente. Y eso es lo que hay que analizar respecto de las políticas aplicadas a través del estado de bienestar. Y los resultados no han sido muy positivos. Hay un autor americano que se llama Thomas Sowell, que ha escrito mucho sobre el estado de bienestar y políticas en Estados Unidos a la población afroamericana, que se denominan el Affirmative Action, y ha hecho una serie de estudios y demuestra que finalmente el estado de bienestar no ha sido positivo, porque de acuerdo a los estudios que él hizo, estas políticas generan un legado de generaciones que están adoctrinadas en una ideología del estado de bienestar bajo el cual creen que tienen ciertos derechos. De recibir todo. De recibir, exactamente. El problema de los estados de bienestar no es que conceptualmente esté mal, porque hay mucho de buena fe cuando se implementaron estas políticas. El problema es cuando se politiza el estado de bienestar y se llega a tal magnitud del estado de bienestar que tú lo que generas es una cultura de dependencia. Respecto del estado de bienestar. Esclavos porque tú les pagas. Y efectivamente. Y también habría que analizar, por eso ya acá estoy apuntando los 3 temas ya que deberíamos tratar, es cómo también este estado de bienestar, al momento de que tú recibes todo, casi todo el estado, qué efecto antropológico, espiritual y psicológico genera en la persona y 100%. en la familia, por tanto, y al final, si finalmente tiene como consecuencias ciudadanos sanos emocionalmente o no. Porque yo he visto que, por ejemplo, suben las cifras de suicidio, de depresión, porque claro, los jóvenes, o sea, la naturaleza humana busca que el hombre, ¿no? Luche por sus cosas. Eso es algo muy importante. Yo lo voy a poner de esta forma, mira, la exención que trae los estados de bienestar de los desafíos civilizadores de la vida, como el trabajo, la frugalidad, el ahorro, ganarse la vida por sí mismo, esa exención deja, creo yo, y voy a lo que tú vas, un vacío sin propósito en sus vidas. Un vacío que a menudo se llena, pues, con drogas o violencia. La famosa trampa de la pobreza muchas veces es generado por este welfare state, donde las personas dicen, oye, ¿para qué voy a trabajar si el Estado me está dando esto? Eso está pasando en Estados Unidos, ¿no? Después con los bonos 100%. del COVID, dice que la gente ya no quiere tomar un trabajo de mozo, porque como ya el Estado te paga más por estos bonos, ya mejor se quedan en su casa, o viven en carpas, ¿no? Pero data desde más tiempo, Juliana. Eso viene desde el gobierno. El welfare state son políticas implementadas por Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, pero se intensificaron en Estados Unidos en los años 60 con Johnson y la creación de la gran sociedad. Entonces, que ha ido paulatinamente, este welfare state en Estados Unidos se ha politizado, porque ese es el problema de los welfare state, cuando se politizan y finalmente al politizarse, pues vienen los políticos que ofrecen medio mundo. Y los welfare states son estados que están quebrados, están quebrados. El Social Security de Estados Unidos está quebrado, en Francia está quebrado. Y acá, Evans, también podemos hablar, que no nos va a alcanzar el tiempo, pero creo que también hay una variable que a mí me gustaría conversar luego, que es cómo, por ejemplo, todas estas políticas de control de natalidad, ¿no? Cómo afectan también, porque tú dices, ya, son estados quebrados. Yo he leído, corrígeme si me equivoco, que por ejemplo estos países donde hay pocos niños y muchos ancianos, ¿no? Y ya, en algún momento esto se va a tener que revertir porque no hay ingreso, ¿no? De gente joven que aporte para poder pagar las pensiones. Entonces cuando esta gente joven se vuelva anciana y no hayan más jóvenes aportando, va a quebrar este sistema si es que ya no quebró. Por eso los modelos de capitalización individual son modelos, desde mi punto de vista, correctos y adecuados y son los más justos, finalmente. Esas son las de AFP, dices tú. Que son las AFPs tan golpeadas equivocadamente, ¿no?
tampoco se entiende de las AFP. Efectivamente, ese es un tema demográfico importante que ha hecho que muchos de estos estados estén hoy quebrados. Se mantienen ciertos parámetros que deberían de relajarse, por ejemplo, la edad de jubilación. Cuando estos estados se crearon, pues la gente vivía 55 años, Juliana, porque lo que la gente hoy por hoy vive, por el progreso en la medicina o lo que quiera llamar, etcétera, etcétera, claro, los que se jubilan a los 60 y que tienen que mantener 35 años. Lo jubilas a los 65 años y tú sigues siendo una persona productiva quizás hasta los 85. Y hay gente productiva que puede ser hasta los 85 y lo jubilas a los 65. Y financiado con el pay as you go, que son las formas como se financian estas pensiones en muchos de estos países. Entonces, cuando hay un desequilibrio demográfico que no va de la mano con cómo cambia la estructura demográfica de una sociedad, obviamente muchos de estos estados terminan siendo quebrados, ¿no? Y trataron en Francia de levantar, por ejemplo, se trató de levantar la edad de jubilación, que no me recuerdo cuál es, revolución y convulsión social, dan vuelta para atrás. Entonces, ese es el otro problema en los welfare states. Quitar beneficios, se vuelven muy complicados. Entonces, son derechos adquiridos, son derechos adquiridos. Tú dices que son derechos adquiridos cuando en ningún lado dice, pero claro, ya los tienes y ¿por qué me los vas a quitar ahora, no? Y ahí voy a un tema fundamental que quizás pueda ir en contra de la corriente hoy por hoy, pero ahí viene el concepto de familia, Juliana, y el concepto de familia, porque el concepto de familia no solamente yo como padre a mis hijos, sino yo como padre hacia mis padres también. Entonces, y eso se pierde. Si hay un Estado que viene y dice, oye, ya, yo me voy a encargar de las personas de edad, ¿y dónde está la responsabilidad que tiene cada uno que tiene uno como familia? La familia no termina pues cuando uno se casa. La familia es una continuidad. Entonces, si tú ves la estadística antes del welfare state, Juliana, la familia era un soporte, no solamente para los hijos, sino para los padres. Y creo que es una responsabilidad. Yo no voy a dejar a mis padres, Juliana, yo personalmente no voy a dejar a mis padres, pues, desahuciados. Jamás en la vida, porque tengo ese concepto de familia. Entonces, también se ha perdido, perdón, Evans, este tema de la familia extendida, ¿no? Cuando la familia, por ejemplo, era el modelo rural, ¿no? De autosostenimiento, claro, tenías un montón de hijos, porque tú dices, ay, pero los hijos eran mano de obra, pero no solamente eran mano de obra, sino que efectivamente el grande cuidaba al más chiquito para que el papá pueda trabajar, la mamá también trabajaba, digamos, en el autosustento, y por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué ha pasado con las familias que no han tenido tanto soporte en el COVID? ¿No? O sea, ¿quién asumió al final lo que el Estado nunca pudo asumir para educar a los niños? Yo personalmente, mi hijo entraba a primer grado y yo puedo decir que se me cumplió el sueño recurrente de que tenía que regresar al colegio porque no había terminado un grado. Hice primer grado completo por Zoom, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera tenido ayuda en mi casa de mi mamá o de la tía o de la abuela que te ayuda a poder... ¿Te das cuenta? Eso se ha perdido ahora con esto de la reducción de la familia, que solamente es papá, mamá y un hijo o dos. Se ha perdido. La mamá sale a trabajar, entonces ahora ¿cuál es el nuevo negocio? Las cunas. Ahora se le tiene que exigir a las empresas o al Estado que le ponga daycares o cunas por todo el día para que puedan... O sea, ya ni tus hijos puedes cuidar. Y, mira, como para ir cerrando el tema, yo creo que esa noción muy arraigada en nosotros o en mucha gente, y cada vez más en los países, esa noción asistencialista, paternalista, intervencionista del Estado, y no la noción de que el Estado debe de brindarnos los medios que necesitamos para desarrollar nuestras capacidades, tenemos que combatirla y tenemos que lucharla, creo yo desde mi perspectiva. Como poniéndole un cierre a lo que hemos estado conversando, yo creo que y también hay que atacar aquellas, y podemos hablar más adelante, aquellas ideologías que van deconstruyendo el concepto de familia. Hay un tema acá, Evans, porque, sí, claro, funciona muy fácil. Vamos a poner un ejemplo medio caricaturesco, ¿no? Tú a tus hijos menores puedes tener cierto control sobre ellos porque dependen de ti. Claro, tú puedes usar ese control positivamente o negativamente. La mayoría de padres lo usamos positivamente porque si ponemos ciertos límites,
no es para torturarlos, sino para formarlos, para cuidarlos, ¿no? Mientras van creciendo, te lo digo porque tengo una hija adolescente que dice que mi misión en la vida es torturarla, ¿no? Porque no le doy permiso para ir a fiestas o qué sé yo. Pero bueno, tú tienes ahí ese poder. El Estado, cuando tú le das mucho poder, al final tú puedes decir, oye, mira, yo te voy a garantizar y te voy a dar la educación básica. Hoy, gracias, Estado, me ayuda mucho, perfecto. Pero como te lo voy a dar, yo te voy a decir qué educación vas a recibir. Oye, pero yo no quiero esta, entonces no te doy. Correcto. Y es más, no solamente te obligo a que tú, o sea, tu derecho se convierte en un deber, ¿no? En deber educar a tus hijos en el enfoque género, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que como Estado, encima voy a hacer una legislación que si te opones, te voy a quitar la patria potestad, te das cuenta. Entonces, por darte algo, o tú permitir que el Estado intervenga en algo, estás abriéndole la puerta de tu casa al y que entre y sea el Estado el que finalmente eduque a tu hijo. Sí, estás abriendo las puertas a un Estado totalitario. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, y es algo que una postura que todo el tiempo venimos repitiendo aquí, que es, no lo permitas. 100%. Sí, no, yo estoy totalmente alineado. Yo totalmente alineado. En términos generales, un incremento del Estado es una disminución de nuestras libertades individuales, creo yo, en principio, y es un incremento hacia un sistema, una mayor probabilidad de tener un sistema mucho más totalitario, ¿no? Entonces, efectivamente, corrupto. Estoy totalmente alineado. Y corrupto. Y sobre todo, porque, sí, por ejemplo, yo hablo en nombre propio, yo que estoy totalmente formalizada, de verdad que pago un montón de impuestos y yo no quiero que esos impuestos me los den a mí, o se los lleve un burócrata, como dices tú, del Minedu, para que encima me diga con mi plata cómo yo educar. No, esa plata tú úsalo para construir los colegios, para que los niños, que mis hijos no necesitan del Estado, gracias a Dios, pero sí contribuyo mediante la formalización para que los niños que no tienen puedan tener una mejor educación para que al final todos como país, incluido mi familia, avance. Porque si no, jalamos lastres y lastres y lastres, ¿no? Y retrocedemos todos o no avanza ninguno. Entonces, tenemos que tener claro esto. Regresamos a la pregunta inicial, ¿cuál es el rol que debería tener el Estado, no? Finalmente. Creo que en eso, Evans... Y creo que tenemos que tener claro, ¿no? Te comprometo ahí, vamos a, después de esto, agendita, para tener algunos programas, porque sí creo que es importante esta reflexión, y debe no solamente quedarse en espacio de Radio María, quienes agradecemos, porque siempre tiene estos espacios Radio María donde nos ayudan a reflexionar de muchos temas, sino que tenemos que trabajar esto para que más gente la entienda, y también la entienda al momento de emitir un voto. Correcto. ¿No? Muy importante. Pero bueno, Evans, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radio María Perú. No, gracias, Juliana, por la invitación, así, encantado de participar cuantas veces se pueda. A veces no calzan las agendas. Ya saben, amigos, les agradecemos mucho por oírnos y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, aquí en Radio María Perú. Que tengan una bendecida semana. Muchas gracias. En Radio María estuvimos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Modelo Económico y Familia, y tuvo como invitado al economista Evans Avendaño.